Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver un ejemplo del Lean en servicios de la vida cotidiana. ¿Y qué más cotidiano que nuestro propio hogar? Es evidente que cuando estamos en casa nuestro objetivo no es la máxima eficiencia ni tenerlo todo optimizado. Pero, aunque nos lo tomemos con más calma, vamos a hacer un ejercicio imaginativo para tratar de aplicar algunos conceptos Lean a una vivienda. ¿Preparados? Pues en marcha. Vamos a analizar las siguientes cuestiones, empezando por el proceso de llegada y entrada al domicilio. Aquí tenéis un esquema típico. También para la distribución del piso. S significa salón, H habitación, B baño, C cocina, R recibidor y P pasillo. ¿Estos layouts nos parecen correctos? ¿Se pueden mejorar? Luego nos preguntaremos acerca de los artículos necesarios y cómo ubicarlos, la utilidad de la domótica, el posible uso de indicadores tipo OEE, la estandarización de procesos, la gestión de consumibles y finalmente, y todavía más esencial, la aplicación de los principios Lean a la convivencia. Como siempre, si queréis podéis parar el vídeo para pensar en propuestas de mejora y en 5 segundos seguimos comentando posibles actuaciones. Empezamos con la entrada. El primer elemento que nos podemos cuestionar es la llave de casa. Hay soluciones más prácticas y más cómodas, como por ejemplo un mando electrónico que además agiliza el proceso. El óptimo, evidentemente, serían sistemas biométricos, lectura facial, huellas dactilares, etc., para evitar stocks molestos que debamos llevar encima, que se pueden perder, etc. Lo ideal sería eliminar elementos físicos que debamos llevar encima, como monedas e incluso la cartera y buena parte de su contenido. Para ello se debería producir una racionalización de documentos con todas las tarjetas en una, o mejor, en ninguna, es decir, todos los documentos digitalizados en el móvil o vinculados a los sistemas biométricos. Sigamos. Una vez en el vestíbulo nos encontramos primero con los buzones, mientras que el ascensor suele estar al fondo, donde hay que ir a llamarlo y esperar. Una primera solución organizativa es omitir inicialmente el buzón, ir directamente a llamar el ascensor y aprovechar el tiempo máquina para volver atrás a consultar el correo. Reducimos el lead time, pero incrementamos desplazamientos. En el óptimo, los buzones desaparecerían, ya que no tiene sentido a día de hoy el correo ordinario, y el pulsador de llamada del ascensor se situaría a la entrada, o también en un mando electrónico para que el ascensor fuera llegando en paralelo al desplazamiento de la persona. Si vamos más allá, el ascensor se podría programar para que tuviera una posición de reposo en función de la franja horaria. Imaginaros, por ejemplo, un edificio de 5 plantas. En las horas de salida, a primera hora de la mañana y de la tarde, el ascensor de vacío iría a buscar siempre la cuarta planta, que es el punto medio entre la tercera y la quinta, suponiendo que los de las plantas 1 y 2 bajan andando. Y en las horas habituales de vuelta a casa, la posición por defecto del ascensor sería la planta baja. Si nos empezamos a complicar, se podría hacer también una versión de fin de semana. Lo que está claro es que la programación sería un punto del día muy interesante en las reuniones de vecinos. Venga, seguimos con la distribución del piso. Esto ya es más al gusto de cada cual, pero si lo pensamos bajo la óptica Lean, el piso debería ser mucho más diáfano, eliminando barreras, es decir, paredes, minimizando pasillos para un mejor aprovechamiento de un espacio más polivalente y que facilita el control visual, pero también los flujos. Por ejemplo, en el layout inicial, si quiero ir de la habitación grande a la cocina, tengo que dar esta vuelta. Mientras que con la nueva distribución, el camino es mucho más corto. Vamos con las ubicaciones. Aquí lo que nos pide el cuerpo son unas 5 S, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, con soportes específicos y control visual para minimizar búsquedas. Tened en cuenta también que la primera S es la eliminación de innecesarios y que el criterio es más de un año sin uso. Empezad a pensar, pues, cuántos objetos que tenéis en casa son susceptibles de reciclar. Evidentemente, la analogía fábrica-hogar no es del todo equiparable, pero la idea es la misma. Cuantos más objetos tengáis, no solo mayor coste de adquisición, sino de almacenamiento, limpieza, mantenimiento y reposición, más trabajo en una mudanza, etc. Desde este punto de vista, cuanto más ligeros de equipaje, mejor. Pensemos ahora en la domótica, es decir, en un control automático de algunos parámetros de la vivienda. La primera reflexión es que las casas no han cambiado tanto en las últimas décadas. Los muebles y electrodomésticos se han ido modernizando, pero al menos en las viviendas de clase media no hay ningún sistema disruptivo. Parece pues que la revolución 4.0 todavía no ha llegado a los hogares. ¿Tendría sentido tener sensores o impresoras 3D en casa? ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis? Sensores, aparte de antiincendios o antirrobo,
Yo la mayor utilidad la veo en el baño, como un sistema de salud preventiva, con una especie de espejo que pudiera detectar anomalías en nuestro cuerpo. Pero esto todavía parece bastante futurista. Por otro lado, una gestión automática de la iluminación o la temperatura de la casa no tengo claro que sirviera para reducir consumos, especialmente en el caso de la luz, donde mi propuesta sería más bien utilizar bombillas de bajo consumo, lámparas con regulación de intensidad, aprovechar siempre la luz solar, no tener tanto la mano floja para encender todas las luces, etc. Automatizar todo esto con un control de presencia no sé si tendría mucho sentido porque no siempre el paso por una zona implica necesariamente querer encender la luz y tampoco ahorramos grandes movimientos ya que la persona, mientras se desplaza, puede accionar los interruptores sin un gran sobreesfuerzo. Lo mismo para la temperatura. Normalmente ya existe un temporizador con un valor mínimo por debajo del cual se enciende la caldera y un valor máximo por encima del cual se acciona el aire acondicionado. La solución para el ahorro no es tanto la automatización como el ajuste de estos valores, es decir, no ir en ropa interior en invierno y con jersey en verano. Lo que sí se le puede pedir a la domótica a corto plazo, más que un control de la casa, es un control de los consumos. Creo que esto sí sería muy interesante. Podríamos llegar a tener un seguimiento OEE, pudiendo hacer un ABC por equipo, por zona, la evolución diaria y la horaria comparada con las franjas más baratas. Vamos con la estandarización. No hay que volverse loco con rutas óptimas en casa, pero ante una determinada lista de tareas a realizar, sí que deberíamos pensar antes cuál es la mejor secuencia. En el vídeo número 10 del curso ya puse algunos ejemplos de la cocina, que es nuestra mini fábrica doméstica. Tener claros los pasos, los tiempos y el aprovechamiento de los tiempos máquina nos llevará a movernos de forma más eficiente. Una herramienta que seguro nos puede resultar útil es planificar las tareas domésticas con frecuencia y tiempos, asignarlas en un calendario y repartirlas entre las personas, es decir, un equilibrado de operarios, en este caso de residentes. En cuanto a los consumibles, ya lo hemos visto en el vídeo anterior con sistemas tipo Kanban en la cocina, que aquí se generalizarían a toda la casa. Del mismo modo que un envase vacío actúa de señal de reposición, lo mismo una bombilla rota. Muy bien, y llegamos al último punto. Vamos a introducir los principios Lean a las relaciones interpersonales. Vamos a empezar con el pull, que parece bastante aplicable, en oposición al push. A la gente no hay que empujarla, sino atraerla a nuestro terreno, lo que implica comprender en lugar de imponer, ser empáticos y tener un trato nivelado, es decir, equilibrado. Esto lo podemos ver fácilmente en los supuestos diálogos. Una persona que habla más de unos pocos minutos sin interlocución pasa de diálogo a sermón. Push total. La conversación tiene que dejar paso al otro y que los tiempos sean más o menos equilibrados. Y lo mismo con el grado de interacción y frecuencia en el trato, llegando a un punto medio entre las voluntades respectivas, en lugar de forzar al otro. Seguimos con el valor añadido, que es función de la utilidad. Es decir, cuantas más cosas seamos capaces de hacer tanto por nuestra cuenta como conjuntamente, mejor. En lugar de los típicos recelos y reproches que son puro despilfarro, el valor añadido propone ser constructivo, ser transparente, decir lo que se piensa, decir la verdad, en definitiva, sumar. Y el flujo, pues ya sabéis, encadenar operaciones de valor. Y en cuanto a la mejora continua, pues aplicarnos el PDCA a nosotros mismos, empezando con un buen diagnóstico. ¿Qué problemas tenemos? No negar la realidad, separar el grano de la paja, llegar al fondo de la cuestión, acordar soluciones y hacer un plan de acciones, por escrito si hace falta, e implantarlo. Y diría más, hacer seguimiento, por ejemplo, una reunión semanal para evaluar el estado de las acciones y propuesta de nuevas medidas de convivencia. Muy bien, pues tras estos mensajes psicológicos lo dejamos por hoy. Espero que os haya servido para repasar los conceptos Lean y que os haya podido aportar nuevas ideas e inquietudes. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.